Julieta Ledesma, una nueva instancia estás atravesando con el film Vigilia que rodaste Sí, en Ojo de Agua en Santiago del Estero. ¿Cómo ves sí. esta experiencia de que tu película haya sido estrenada en una plataforma como Cine.ar TV? Bueno, buenísimo. Más ahora en pandemia, me parece que las plataformas crecieron un montón y es un momento en donde se puede difundir la película, donde se puede pasar el link, digamos. Pasa mucho que a veces ir a las salas de cine en distintos lugares es más complejo, pero bueno, la plataforma Cinear te permite poder acceder desde cualquier lugar con, bueno, tenés que tener internet obviamente, pero genera un acceso como inmediato y eso está buenísimo para que se pueda difundir. Y además mucha gente me pedía el link de la película o que no había podido verla en el cine, o porque yo hice muchas funciones en Ojo de Agua también y en otros lugares de Santiago, pero bueno, había gente que también se había quedado con ganas de verla en el lugar donde se había rodado, o porque conocían a personas también que participaban en el film y demás. Y por otro lado, bueno, es una plataforma que se puede ver desde los distintos puntos del país, así que es súper interesante esta posibilidad de exhibición. Julieta, en oportunidad, previo al estreno y durante el estreno, hemos conversado acerca de la esencia del film, pero no está mal recordarlo. ¿Qué te impulsó, qué te motivó a contar esta historia que plantea Vigilia? Bueno, Vigilia es una película bastante onírica, ¿no? Una película que plantea como una experiencia, un relato que indaga un seno familiar y que de alguna manera tanto el entorno, el contexto, ¿no? El entorno, la familia, los animales, el clima, todo convergen en el relato. Y para mí Vigilia era muy importante que pueda hacer eso, poder contar una historia de una familia, pero que no solamente sea el relato del argumento, sino que toda la cuestión atmosférica esté como muy inserta en la película. Y creo que eso me proponía con Vigilia, ¿no? Como que el clima del lugar, la sequía o los animales o el estado de los personajes, ¿no? Que todo eso vaya confluyendo como en la esencia del film, que no sea solamente la historia, sino todo lo que hace a esa historia, digamos. Los escenarios naturales de Ojo de Agua se ajustaban a ese requerimiento, digamos, del guión, de la historia, o hay algo más profundo en vos que hayas elegido precisamente este lugar, escenarios de esta ciudad santiagueña. Bueno, yo tengo, te lo contaba cuando recién estrenaba la película, mi papá es de Cruz del Eje, Córdoba, pero él recorría buscando piezas arqueológicas toda la zona. Él tenía un museo de arte folclórico y le encantaba mucho Santiago del Estero, quizás también por una cuestión de que los montes son más vírgenes o supongo que tenía que ver también con la actividad que él hacía, pero él nos llevaba cuando éramos chicas y nos llevaba a vacacionar a Santiago del Estero y mucho en esa zona, como creo que era zona de Loreto, Pinto, Sumampa, o sea, como que todo en esa zona. Yo no recordaba los nombres, pero sí recordaba los paisajes. Entonces, cuando yo escribí la película, aparecieron esos paisajes que estaban guardados en mí, pero que yo me había olvidado quizás, y cuando empecé a buscar las locaciones, dije, esto debe venir de cuando yo era muy chica, que mi papá me llevaba de vacaciones a Santiago del Estero, y empecé, bueno, a investigar eh, para poder ir a Santiago y conocer ahora de grande la zona, y claro, cuando llegué, sí, eran escenarios que yo los conocía bastante, digamos, y los recordaba como cierta esencia. Así que bueno, me pasa eso con toda la zona esa de Santiago del Estero. Eh, Tengo como muchos recuerdos de la infancia porque pasaba bastante tiempo ahí, ¿no? Como que muchas vacaciones recuerdo. Si bien es cierto, en un principio la película se iba a llamar El hijo de la guerra. ¿Por qué Uh -huh. luego en Vigilia, Julieta?
Porque en realidad me parece que contextualizaba un poco más la atmósfera de la película, porque si no se volvía como querer interpretar un montón de cosas que eran más sensoriales, ¿no? Porque es el hijo de la guerra, es un hijo que vuelve de la guerra, una familia que no lo reconoce después de mucho tiempo, ¿no? Como que está ese relato, pero me parecía que Vigilia daba un estado, como un estado que propiciaba lo que iba a suceder en el fin, ¿no? Que te puedas meter en esa atmósfera de vigilia, medio de sueño, ¿no? Como poder estar en ese estado. Entonces ahí cuando terminé de editar la película le cambiamos el nombre, porque creo que pasaba eso, cuando yo le decía el hijo de la guerra, se anclaba directamente a esa línea narrativa, entonces preferí salir de ese lugar y proponer una experiencia, digamos, visual también. ¿Cuántos, cuántos de mito, cuánto de realidad hay en el difícil, en las difíciles relaciones humanas en esta película que vos la defines como una película onírica? Bien. Hay mucho de mito porque en realidad, bueno, las grandes experiencias humanas también son como, bueno, los mitos de alguna manera dan cuenta de eso, ¿no? Como, entonces me pasa también en algunas zonas, particularmente como Santiago del Estero, que tienen una cultura también del relato quizás que van contando, que quizás está más en relación a lo que puede ser lo mitológico, ¿no? Que mezcla estas figuras de los animales, de los humanos, donde los humanos se debaten en estas cuestiones del deber, del querer, ¿no? Como que hay aparecen como esos lineamientos y hay otra cosa, hay como unos relatos fantásticos también, que también tienen que ver con el mito, ¿no? Como que en realidad esto no es lo realista, sino que es el mito que da cuenta de, y ahí aparecían como leyendas, digamos, que parecían de Santiago, como el animal, ¿no? Que es ese perro que revive y empieza a buscar a la familia, que recuerdo que esas leyendas aparecían también en la zona y por eso también las tomé, ¿no? Que tenían que ver con ese universo, con esa sensación de que esas personas que iban a transitar en esa historia y los animales iban a ser como si fuera una misma cosa, como esa doble identidad, digamos, como que pasa en la película, que son personas, pero en algún momento se confunde y son perros. Julieta, uno al ver la película, en cuanto a la estética que manejas, a la narrativa que planteas, remite inmediatamente a uno a la forma de filmar y de contar que tenía Leonardo Fabio y también el gran Pier Paolo Pasolini. ¿Cuánto ha influido en vos estas formas de narrar y de filmar de estos dos grandes realizadores universales? Mucho, porque primero me gusta como la visión poética del cine, ¿no? Si bien el relato, pero por otro lado la expresión poética, en donde ese universo es un universo creado, y en esa creación es donde más me divierte, ¿no? Poder crear una historia en donde todo eso está creado, y me pasaba mucho con las películas de Pasolini o con las de Fabio, ¿no? Que él... Eh, tomaba estos universos fantásticos, tomaba estos relatos, tomaba esta forma de la poética de ellos y creaban ese universo y esta posibilidad de crear un universo que no existe, ¿no? Pero con cuestiones que sí existen, que son humanas, que son realistas, que son historias, pero generar todo ese universo y este juego de poéticas que tenía tanto Pasolini como Fabio me inspiraron bastante. De hecho, creo que fueron los grandes inspiradores de Vigilia. ¿Qué rescatas de todo lo vivido durante el rodaje de Vigilia en distintas locaciones de Ojo de Agua? Yo primero que me sentí muy cómoda en ese lugar. Yo cuando llegué dije acá se filma toda la película. De hecho se filmó parte en San Luis también, pero era una cuestión de coproducción que teníamos que hacer, pero yo sentía que esencialmente yo me encontraba con un paisaje muy interno mío. ¿Viste? Hay imágenes
que te disparan historias que tienen que ver con imágenes internas, que ni siquiera sabemos que las tenemos hasta que llegamos al lugar. Y yo cuando llegué a esa zona me di cuenta que era como que yo en ese espacio o en esos lugares tenía mucho para abordar, o sea, como me sentí como cómoda y a gusto para poder crear. Y de hecho mi segunda película que estoy trabajando, que probablemente se filme en Guanaco Sombreana, porque es como el deseo de que sea ahí, también fue un poco motivado por Vigilia, porque me dio la posibilidad de volver a esa zona y empezar a recorrer otros lugares. ¿Comenzaste a filmar en Guanaco Sombreana o es tu propio? No, estoy haciendo la investigación y la idea es meter el proyecto ahora, en breve, en el instituto y, bueno, filmar cuando se puede. El tema de la pandemia paralizó un poco lo que es el tema de rodaje, pero bueno, mi intención es poder filmar en esa zona. Tuve la posibilidad de conocer a Primitiva Zurita, que es una mujer que vive en Guanaco y que es una mujer extraordinaria, ¿no? Que lleva como su pueblo ahí de estandarte, ¿no? De lucha. Y bueno, a partir de conocer el lugar, de conocerla a ella y conocer otras personas que conocí, como una señora Graciela, no me acuerdo el apellido, pero vi esas realidades, vi ese deseo de llevar ese pueblo adelante, ¿no? Todos los proyectos que hay para ese lugar y bueno, me motivó desarrollar una historia ahí. Es decir, vas a volver a filmar en Santiago y si se puede saber qué historia vas a desarrollar en esta oportunidad, Julieta. Mira, antes de la pandemia íbamos a desarrollar una ficción porque existían las posibilidades y yo creo que hoy, entendiendo el contexto, lo que nos interesa en primera instancia es poder desarrollar un documental en el lugar. Un documental en donde podamos palpar esas historias que yo vi cuando llegué o cuando conversaba con Primitiva o en esos paisajes, ¿no? Ella tiene como una cantidad de proyectos que lleva adelante y eso me hizo reflexionar mucho porque hay muchos pueblos, seguramente vos sabés, Emilio, al borde de la desaparición, ¿no? O pueblos que quedan fantasmas o pueblos que en realidad terminan siendo olvidados por distintas características o porque son alejados de la ruta o porque hay falta de trabajo, educación, pero después también están estos pueblos que son pequeños, pero que son pujantes, que tienen identidad propia, que tienen como una fuerza de llevar ese pueblo adelante con proyectos, con deseo, y bueno, eso me motiva a trabajar un poco una historia en ese lugar que tiene que ver en principio con desarrollar un documental. Habla también de tu compromiso, ¿no? De tu compromiso social, digamos. Yo siempre, bueno, será como esto, la huella de mi papá en ese sentido, alguien que buscaba las piezas arqueológicas, tenía un museo folclórico en Cruz del Eje, que tiene que ver con eso, esas identidades que a veces, bueno, pueden encontrarse en grupos reducidos, ¿no? Porque es un pueblo y que tienen esa identidad, pero el perderlo a veces es mucho más fácil, ¿no? Porque decir, bueno, me voy a vivir a otra ciudad más grande o me voy a otro como para poder crecer o evolucionar, pero también hay gente que se queda, hay gente que apuesta, y ahí hay una gran lucha, una perseverancia, un deseo una fortaleza que, bueno, debe venir de la tierra, de no sé dónde, pero esa fortaleza tan grande es para mí tan impactante, y de hecho cuando yo le escuchaba a Primitiva Zurita y no podía creer la cantidad de proyectos que ella tenía para su lugar y para su gente, dije, bueno, esto es como, no, a mí me obnubiló bastante, además que bueno, que ahora hay más, viste que llevaron más, no sé si sabés, pero bueno, llevaron más guanacos a la zona, se llama Guanaco Sombreana, pero no había guanacos y ella hizo toda una actividad para que los guanacos vuelvan al lugar. Bueno, así que todo eso a mí me parece como fascinante, esa lucha, y en este caso la lucha de una mujer también en este contexto, ¿no? Que lleva adelante a su pueblo, ¿no? Y me parece como maravilloso, me gustó mucho, mi idea es poder desarrollar, si se puede, mi próxima película ahí.
¿Ya tenés fecha de inicio del rodaje de este documental o estás esperando que... No, lo más probable es que pueda llegar a ser, si se libera un poco el tema de la pandemia y bueno, nos ponemos de acuerdo con el equipo, la gente del lugar, bueno, y todo, que pueda llegar a ser este año, pero no tengo fecha porque el tema de la pandemia, vos imaginate que nosotros con pandemia casi, si no estamos todos vacunados, quizás ni podemos ir tanto. Yo fui a visitar este año a Primitiva, hace 3 años que estoy yendo, pero la verdad es que, bueno, es difícil porque, bueno, hay un virus y ellos están bastante aislados. Imagínate gente de Buenos Aires, es como complejo llegar al lugar. Y nada, más adelante se verá, pero supongo que si todo avanza bien y la vacuna avanza y todo avanza, ojalá podamos filmar este año. ¿Va a ser eminentemente con el formato documental o también vas a hacer docuficción con la participación de actores? Mira, seguramente será formato documental, pero como voy a ser la directora, no va a ser un documental de entrevistas, probablemente lo que me encantaría es poder tomar la esencia del lugar, que tenga ciertas imágenes oníricas, ¿no? Como no va a ser un documental tradicional en términos solamente de entrevista, ¿no? Sino que ese documental tenga una impronta de una poética y probablemente hasta surja la posibilidad de que se ficcionalicen algunas partes, seguramente. Está todo el deseo de poder trabajar en esa región, en esa zona y en ese lugar específicamente. Pero bueno, hay mucho trabajo todavía por delante. El proyecto se entrega ahora en el instituto para ver si lo aprueban, pero yo creo que lo van a aprobar y que se va a poder desarrollar la película. Volviendo a Vigilia, Sí. ¿qué significó para vos como directora poder dirigir a Osmar Núñez y a Jorge Román? Bueno, Y a Mirele Pascual, no la voy a dejar afuera, obviamente. Bueno, Mirela y, bueno, Osmar y Jorge tienen mucha experiencia. De hecho, ahora, bueno, Jorge hizo Monzón, que está como en primera plana en este momento. Sí. Y bueno, primero son actores extraordinarios. Yo vengo del teatro, trabajo mucho con actores. Pero por otro lado, bueno, en Vigilia trabajé con no actores también, digamos, que tenían su primera experiencia, y ellos tienen esa posibilidad de ser grandes actores, pero por otro lado también poder convivir y trabajar con otros no actores y poder hacer como ese ensamble, que también me parece interesante. Son actores de mucha trayectoria, con mucha experiencia y que me han dejado dirigirlos, porque también es eso, uno de mis grandes miedos era que Osmar o Mirela o Jorge, bueno, me pongan mis límites porque para mí era una ópera prima, ¿no? Y ellos venían de hacer un montón de proyectos, pero no, mucha humildad, realmente se dio un set maravilloso. Yo de hecho hemos convivido la cantidad de semanas que nadie se volvió, no es que fueron a filmar sus escenas y se volvieron. O sea, yo pedí antes del rodaje la posibilidad de que estén todos durante todas las escenas y que vivamos esa convivencia de la familia por fuera del rodaje y que se pueda desarrollar así. Y me dijeron todos que sí, así que estábamos todos juntos todo el tiempo, ensayábamos una hora antes, una hora antes de que llegue todo el equipo, yo me iba con los actores y el DF a ensayar, y eso era como una hora más que se les sumaba al rodaje y no tuvieron ningún tipo de problema, ¿no? Teníamos todo pensado. Vigilia es una película muy pensada, muy craneada, digamos, o sea, muy ensayada, o sea, improvisamos un montón de cosas, pero dentro del juego del set, en el set, pero anteriormente tenemos mucho trabajo. De hecho, estábamos en el hotel y ensayábamos en el porche del hotel, o sea, como que siempre estábamos buscando la posibilidad de darle a la película otra experiencia. Y de hecho, cuando volvieron, ellos volvieron fascinados con la experiencia de la película, digamos, también, además de la filmación, todo lo que había pasado por afuera, toda esa convivencia que de alguna manera creo que la película lo ganó, porque estaban muy concentrados, tanto el arte como la foto, o sea, estábamos todos muy abocados
a la película. Y ellos además tuvieron una muy buena convivencia, que a veces puede no pasar, que los actores no tengan una buena convivencia, pero no, realmente fue lindo. Pablo Ríos, quien interpreta a ese hijo pródigo que vuelve a la estancia de sus padres y desencadena todo la historia de la película. ¿Ha sido un descubrimiento tuyo? ¿Considerás que fuiste quien le permitió canalizar el talento que tenía y mostrarlo en tu película? Sí, yo creo que a mí me encanta eso, de hecho es una de las cosas que más me gustan, yo creo que el talento está en muchísimos lados, lo que pasa que a veces la capital o Buenos Aires hace que algunas cosas sean más accesibles, pero uno cuando se encuentra, yo hice mucho casting en Capital para encontrar un personaje como el que iba a interpretar Pablo, pero sin embargo él no tenía la esencia, que pareciera que en la cámara no lo ve, pero lo ve, es la esencia de haberse criado en un campo, de haberse criado con animales, de haberse criado con caballos, de tener como la mirada o el rostro de alguien que ha crecido bajo el sol, o sea, un montón de cosas que uno no puede interpretarlo a veces, ¿no? Sino que si se pueden interpretar otras cosas, pero hay algo esencial que tenía y que creo que tiene mucha de la gente de Santiago del Estero y muchos actores que deben estar por ahí, por descubrirse también, tienen un poco eso, una esencia muy artística, pero bueno, que hay que nutrirla o que trabajarla. De hecho, Pablo tuvo 3 veces que ir a Buenos Aires a hacer distintos castings para llegar al protagonismo, al protagónico, porque había mucho miedo de que como no tenía experiencia no pueda atravesar toda la experiencia de rodaje y eso sería muy difícil, ¿no? Que un actor o a las 2 semanas o 3 no quiera estar más o diferentes cosas que podían llegar a pasar con un no actor. Pero bueno, al final nos dimos cuenta de su compromiso, de su valor y de entregarse a una cámara con 60 personas atrás no es nada fácil, y lo logró y estuvo también a la altura de los otros actores que trabajaron con él con mucho gusto también, ¿no? O sea, porque fueron muy generosos. Julieta, te agradezco mucho el tiempo que nos brindaste para esta entrevista y bueno, seguramente este año nos vamos a estar encontrando nuevamente para hablar acerca de este nuevo proyecto que estás preparando y que vas a desarrollar en Guanaco Sombriana, en Santiago del Estero. Bueno, muchas gracias, Emilio, un placer como siempre hablar con vos y bueno, sí, claramente nos vamos a seguir viendo porque voy a seguir filmando en Santiago del Estero. Un abrazo grande, Julieta, lo mejor para vos. Gracias, hasta Gracias. luego. Adiós.